Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con vamos a continuar con el capítulo 5, pero ahora nos toca la sección 6, el tiempo y la eternidad. Está muy bueno. Bueno, vamos a hacer rápidamente la oración de nuestra página 30 y dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bien, ¿quién? Leo yo. Dice sección 6, el tiempo y la eternidad. Verso 1. Dios, en su conocimiento, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad, las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad, y por consiguiente crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo te ubicó para siempre. Bien, pues en este párrafo, podemos escuchar que a Dios no le falta nada, ¿no? Porque a Él sabe dónde estamos, Él sabe cuál es nuestra ubicación, ¿no? O nuestra posición, ¿no? Muchas veces aquí en el mundo hemos peleado eso, ¿no? El que me den mi lugar, pero yo no estoy en mi lugar. No estoy en el lugar que Dios sabe que estoy. Yo no sé que estoy en ese lugar, ¿no? No lo recuerdo. Estoy soñando desde el momento en que elegí la separación. Entonces, por eso dice que él no está esperando. Sin embargo, a su reino, ¿sí? A su reino, pues le hago falta yo, ¿no? Yo y tú y aquel, ¿no? Dice, todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el suyo. Es decir que aquellos que han despertado están esperando nuestro retorno. Y de alguna manera, también yo estoy esperando retornar, ¿no? Y es por eso que yo siento que llega a mí, a nosotros, este curso, ¿no? Porque lo hemos pedido, ¿sí? Y luego dice, en la eternidad las demoras no importan, porque no hay tiempo, ¿sí? En la eternidad no hay tiempo. Dice, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. ¿Por qué? Porque así lo vemos, ¿no? Vemos que, ay, me pasó todo esto sin saber que yo no soy esto, ¿sí? Que yo no estoy aquí, que esto es una ilusión, que esto realmente no está pasando, ¿no? Y todo lo veo como muy trágico en el tiempo, ¿no? Cuando en la eternidad pues solamente es un sueño. Dice, has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo, ¿sí? Que es lo que comentaba hace un momento. Veo las cosas en este mundo, en este plano. Aquí las veo, pero realmente pues este es el plano del tiempo, de la separación, el sueño,
no es la eternidad. Dice, sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. Es decir, puedo seguir eligiendo lo mismo o modificarla, ¿no? No te corresponde estar en el tiempo, te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre. Pues ya lo comentaba, ¿no? En el tiempo parece otro mi estatus, ¿no? Que es el separado y que creo en un final, en el tiempo, ¿sí? Creo en el ataque, ¿no? Pero ese no es mi estatus, ¿sí? El estatus es, mi verdadero estatus es en la eternidad. Y bueno, ¿alguien tiene algo que compartirnos o expandir? Sí, me gustaría comentar algo. Claro, Gaby. Aquí dice, en la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de en la eternidad y por consiguiente crees estar en el tiempo. Aquí me indica que en la eternidad en realidad no me están esperando, o sea, esperar implica tiempo. En la eternidad no me están esperando porque yo ya estoy ahí, solamente que yo creo seguir estando en el tiempo. Solamente creo ir retrasado, creo que no he llegado a Dios o que me falta tiempo para llegar a Dios, pero como en la eternidad las demoras no importan, quiere decir que yo ya estoy ahí. Para Dios, su Hijo está con Él, unido a Él, y toda vez que yo quiera seguir creyendo que estoy en el tiempo, pues me parecerá que voy retrasado, o que no he llegado, o que me falta llegar. Pero yo entiendo aquí que, pues que ya estoy ahí y que Dios sabe que yo estoy ahí con Él. Es lo que quiero compartir. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más? Sí, yo, mira, Adelante. cuando empecé el curso y en estos primeros capítulos donde habla de que a Dios le falta algo, de que Él extiende sus brazos y te espera o te abraza, cosas así. Yo me imaginaba así como a Dios Padre, ¿no? El Señor con la barba blanca y abrazándome cuando yo me decidiera, ¿no? Y capítulos más adelante ya te dicen, no, es que Él no tiene un cuerpo, ni le hace falta nada, o sea, a Él no le hace falta nada para ser Dios. A mí me hace falta estar con Él para saber que soy parte de Él, ¿no? A mí sí me hace falta, pero a Él no. Entonces, poco a poco me fui dando o fui entendiendo que me está hablando en metáforas, no me está hablando de algo que es, está hablando de una metáfora, de algo simbólico, ¿no? Para acercarnos a Él, nos dice, bueno, es que te está esperando. Y eso nos lo pone así como, no sé, se me hace como algo que lo anhelas, algo que ves bonito, ¿no? Como cuando eres niño que te dicen, mira, pórtate bien y aquí está el dulce, ¿no? Te va a esperar, ¿no? Así. Ahora siento que nada más lo hace así o nos lo explica como para darnos ánimos, ¿no? De sí puedes llegar, ¿no? Y también otra cosa que yo creía era que nos decían, incluso Jesús nos está esperando. Y con el tiempo ya me doy cuenta que no me está esperando Jesús. Él despertó, entonces no puede estar aquí conmigo, ¿no? Nada más que tengo todavía la idea de que está aquí conmigo, ¿no? Y a todo esto que nos leíste y lo explicaste, me vino a la idea
un cuento que escuché hace mucho de un sapo o de una rana, no recuerdo qué es. Me parece que son ranas. Dice que a las ranas cuando las cocinan, las ponen en agua fría, ¿no? Y ponen a calentar el agua y poco a poco se va calentando el agua y ella se empieza a quedar dormida y muere, ¿no? O sea, se cocina lentamente y nosotros mientras sigamos eligiendo estar en el tiempo, es como si nos estuviéramos cocinando lentamente y muriendo lentamente sin siquiera percatarnos, ¿no? Entonces, por eso el curso me dice, deja de creer en el tiempo y darle validez al tiempo, porque tú ni eres del tiempo, tú eres de la eternidad. Creo que a eso nos lleva, ¿no? Ya deja de creer que estás en otro lugar, no estás ahí. Y sería lo que podría compartir. Dime. ¿Quieres que te lea el que sigue? Por favor, Aure, gracias. Sí. Bueno, te leo. Dice, los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando decides hacer ese intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer, pues le conferiste el poder de hacerlo. Oh, qué fuerte. Sí, sí, muy fuerte. Sí. Estos sentimientos de culpabilidad, son los que están perpetuando este tiempo, ¿no? Son los que me mantienen en esa separación, no me permiten llegar a esa eternidad, ¿sí? No me doy cuenta de cuál es mi verdadero estatus, ¿no? No me doy cuenta, no quiero, he elegido, ¿sí? He elegido seguir soñando con estos sentimientos, ¿sí? Con esta culpa más bien, ¿no? Con esta culpa. Y luego dice, esta culpa, ¿qué es lo que hace? Pues me va llevando a un camino de represalias, ¿no? Me va llevando al abandono, pero no al abandono de irme, ¿sí? Sino al abandono de elegir el camino correcto. Sigo sin elegir ese camino correcto, el despertar, ¿no? Y dice, que de esa manera pues va garantizando el pasado, ¿no? Va garantizando el futuro que sea igual que el pasado, porque sigo eligiendo lo mismo. Sigo eligiendo el ataque, el miedo, la culpa, la ira, ¿no? Y no me permito despertar. En esto consiste la continuidad del ego. Claro, ¿no? Claro que en esto consiste porque es lo que le da supuestamente vida al ego, ¿no? Y dice que proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella, ¿sí? Y también proporciona una parte de confort, ¿no? De, bueno, pues ya, así es la vida, así todo mundo vive las cosas, así vamos,
Y por eso en el párrafo anterior también esa era parte de lo trágico, ¿no? Es trágico que generamos ese tiempo, ¿sí? Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo, dice, ¿no? Dice, ay, perdón, me equivoqué, ¿no? En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Es como cuando te metes en un laberinto, ¿sí? Y decides caminar por ese laberinto y de repente te llaman, ¿no? Y te dicen, aquí está la puerta. Y además, aquí no hay sufrimiento, aquí no hay dolor, aquí hay dicha, aquí hay paz. Y yo digo, ay, pero como que el camino está más bonito, ¿no? O como que por aquí es por donde, porque el ego, de alguna manera, yo pienso que no puedo escapar de ello, ¿no? Yo pienso que cómo, y así ha venido siendo siempre, ¿no? Dice, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. O sea, me está ofreciendo lo mejor, no lo veo y no lo quiero ver y lo rechazo porque prefiero seguir durmiendo, ¿no? Dice, cuando te decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpabilidad por la dicha, por la, por la crueldad, por el amor, el dolor por la paz. Y bueno, eso creo que nos lo han dicho mucho, ¿no? O lo he escuchado mucho durante el curso que llevamos, pero me aferro a, seguir en este estatus. Hace un tiempo me preguntaban, ¿qué es más fácil, portarte bien o portarte mal? Y yo dije, bueno, portarme bien, ¿no? Pero yo no me he portado bien porque sigo en este sueño. Y sí es más fácil porque te lleva a la dicha, a la paz, a lo padre, a lo bonito, a ver a tus hermanos con ese amor, a comprenderlos, a saberlos que ellos también están en esa eternidad, ¿no? Sin embargo, me sigue jalando el mundo y decido no despertar, ¿no? Pero sí es más fácil portarnos bien, despertar. Sería más fácil despertar, ¿no? Dice, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Aquí está hablando el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo él pudiera desatar y liberar todo eso cuando yo lo entrego, ¿no? Cuando yo se lo entrego, le entrego mi voluntad, él me libera, ¿sí? Mi voluntad a que no sean las cosas como yo quiero, ¿no? O sea, ok, aquí está. Pero esa voluntad es como con ese despertar, ese amor, ¿no? Ese amor te entrego esta. A lo mejor no la entiendo, a lo mejor no la comprendo, ¿sí? Es más, no la quiero entender, tómala, no la quiero entender, no quiero saber el porqué de las cosas, pero ahí está mi voluntad. Lo que sí quiero es el amor, ¿no? Es la paz. Y de esa manera me libera, pero pues, lo olvido, ¿no? Luego dice, tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda. Siempre que pueda. ¿Cómo es? Pues, bueno, siempre, más adelante nos va a comentar que el ego siempre habla primero. Y esa es una manera en
es al primero que oímos, ¿no? Pero hay que tener esa paz, esa paciencia para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y bueno, dice, y puesto que tú eres su hacedor, o sea, yo soy el hacedor del ego, ¿sí? Reconoces lo que él puede hacer y pues le confieres el poder al hacerlo, ¿sí? Yo soy quien le confiero ese poder. Yo soy quien opto por tomar esa decisión, ¿no? Escuchar primero esa voz. Ay, ya me dijo, ay, ya me sintió mal, ya me sentí mal, ya esto, ya me molestó, me inquietó. Y no vamos como que atrás, ¿no? No siempre estoy enojado por la razón que creo, que, por qué estoy viendo ataque, qué realmente me estoy manifestando a través de mi hermano, ¿sí? Que ahí sería ya escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, pues eso es lo que les puedo comentar con esto. ¿Alguien podría extendérnoslo, por favor? Bueno, podemos entender que en este párrafo nos está diciendo que la culpabilidad que se generó por el hecho de creer que cometimos algo malo en el pasado, que fue la separación, eso fue lo que fabricó la idea del tiempo. La culpabilidad que seguimos sintiendo refuerza la creencia en el tiempo y nos hace pensar que ese pasado por el que nos sentimos culpables va a ser castigado en el futuro y que así va a ser siempre. El pasado va a ser igual al futuro, que algo malo siempre va a tener un castigo y siempre estamos pendientes del pasado y del futuro y el presente no lo estamos observando. Cuando dice Jesús o el Espíritu Santo, mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla, yo comprendo que me está diciendo que el papel de él consiste en desatar las cadenas, o sea, en el que me dé cuenta de que mi voluntad en realidad no está aprisionada, que ya es libre. Eso es lo que significa que él desata las cadenas, el que yo me dé cuenta que no estoy prisionera en el tiempo, que no soy culpable, que mi voluntad no es distinta a la de Dios, y así queda liberada. Bueno, es lo que quiero comentar. Muy de acuerdo, muy explícito. Muchas gracias, Gaby. Aure, Jackie. ¿No? Ok. Después está claro como Gaby nos lo ha explicado y como tú nos lo has explicado. Si quieres te leo el párrafo 3. Por favor, Jackie, gracias. Ok. Dice, acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero.
las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarios hasta que se concibió la primera de ellas. Gracias. Bien, dice, acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él. Jamás te puedes perder. Jamás me puedo perder porque yo estoy en la mente, ¿no? Dice, en la mente de Dios. No estoy perdida. Con la creencia de la separación me he sentido perdida, desubicada. ¿Sí? Pero yo no me puedo perder porque sigo donde Dios me ha puesto, ¿no? Y luego dice, la mente que estaba en mí está en ti. ¿Sí? Dios crea con absoluta imparcialidad. Esta parte es, nos ha creado imparcialmente, ¿no? A todos. Y no somos muchos, somos una solamente. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues ahí estamos. ¿Sí? Dice, deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad. Pues sí, que siempre me recuerde que yo estoy en esa mente, en la mente de Dios, en esa unidad, ¿sí? Y ¿cómo? Pues, ¿cómo me lo recuerda? Dice, déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos, ¿sí? De esa manera, yo puedo, más bien, compartirla con ellos, ¿no? A través de que me permita yo aprenderlo del Espíritu Santo, ¿no? Porque Él me dice, déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿Y cómo sería dejarlo enseñarme a hacerlo, ¿no? Escuchándolo, oyendo su voz y teniendo esa percepción correcta, ¿sí? Para poder tomar decisiones, para poder elegir, para poder percibir. Dice, ¿de qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Es decir, que al yo compartirla, me la doy, ¿no? Y además se corrige mi mente, mi mentalidad. Y puedo de alguna manera, sí, expandir esta percepción correcta. Dice, ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. Es decir, el ego ve ataque y el Espíritu Santo lo ve en esa cuestión de reivindicar, ¿no? En esa cuestión de compartir, en esa cuestión de que yo pueda darme cuenta, ¿sí? O casi simultáneamente, dice, perdón, de diferentes interpretaciones de una misma cosa o casi simultáneamente. Pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. A estas interpretaciones yo entiendo que se refiere a las interpretaciones del ego y que antes no eran necesarias, ¿sí? Hasta que se concibió la separación, que fue la primera interpretación errónea, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi compartir. Si alguien quiere, por favor, apóyenos. Sí, yo creo que las interpretaciones que representan la otra alternativa son las interpretaciones del Espíritu Santo, porque Él es la otra alternativa. Las interpretaciones de Él no eran necesarias, nunca lo fueron.
hasta que se concibió la primera alternativa, es decir, hasta que inventamos al ego, se hizo necesaria la voz del Espíritu Santo, porque antes no era necesaria. Cuando no se concebía la idea de la separación, tampoco se concebía que se nos llamara a regresar, puesto que ya estábamos ahí. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que haber sido creado una vez que nosotros inventamos otra voz. Por eso es que ahora sus interpretaciones, las interpretaciones del Espíritu Santo, son necesarias para nosotros, porque estamos escuchando la voz del ego. Y aquí dice que ambas voces, o sea, la del ego y la del espíritu, hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones. O sea, el ego tiene su interpretación de una cosa y el Espíritu Santo tiene otra interpretación de la misma cosa. Esa situación que el ego interpreta como ataque, el Espíritu Santo también la percibe, pero él no la interpreta como ataque, él la interpreta como una petición de ayuda, como una petición de amor. Ahí están las dos interpretaciones de una misma cosa. Aunque el ego, pues siempre habla primero. Por eso es que tenemos que elegir la otra alternativa, la del Espíritu Santo, porque el ego ya nos habló primero. Y Ok. bueno, creo que es lo que tengo que comentar. Muchas gracias, Gaby. ¿A alguien más le gustaría comentar algo, Aure? Sí, totalmente de acuerdo con Gaby. Esa es la interpretación de la que nos habla. Nos habla de la del Espíritu Santo. ¿Por qué no se habría hecho presente esa reinterpretación si no hubiéramos inventado nosotros otra? Por eso dice reinterpreta. Lo que nosotros ya habíamos interpretado de una forma, él lo reinterpreta de otra manera. Y es la reinterpretación del Espíritu Santo. Y más arribita dice, acuérdate siempre del reino y recuerda que tú formas parte de él y jamás te puedes perder. Después me dice, la mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea con absoluta imparcialidad. O sea que a veces cuando vemos así como muy lejano pensar como Jesús, me está diciendo, mi mente y la tuya es exactamente la misma. Son la misma. Yo elegí escuchar al Espíritu Santo y tú sigues eligiendo, o sea, yo sigo eligiendo seguir escuchando al ego, pero no es porque no pueda yo escuchar al Espíritu Santo, es que no quiero, porque tenemos la misma mente Jesús y yo. Entonces, esas ideas que antes teníamos, ¿no? De, uy, es inalcanzable Jesús, se quitan con esto, con estos pequeños renglones. Sí. Claro. Sí, sería lo que podría compartir. Claro, muchas gracias. ¿Pudieras apoyarnos, Gaby, con el siguiente párrafo? Con el 4, sí, claro. 4. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo revoca sus decisiones, en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Sí, muy bien. Sí, pues aquí habla, ¿no? De que el ego siempre va a estar interpretando erróneamente y el Espíritu Santo puede revocar sus decisiones y lo compara, ¿no? Con un tribunal supremo en donde tiene la facultad de revocar las decisiones de
que ha tomado el juez, ¿no? Por así decirlo, que es el ego, ¿no? Y entonces, dice que el ego pues siempre va a estar tomando decisiones erróneas, siempre, ¿sí? Porque está basada su defensa en un error. No hay que defender, ¿no? Y entonces, dice, el ego, no va a interpretar nada correctamente de lo que percibe, ¿sí? Y para tener testigos de estas interpretaciones, pues se basa en la Biblia, ¿no? En las citas de las escrituras. Y las toma como testigos, ¿sí? Dice, pero, al percibir estas citas como algo, pues, temible, ¿sí? Porque las interpreta con el miedo, pues ni siquiera, dice, pues voy a llevarlas al Tribunal Supremo, ¿no? Porque, pues, esta también va a dar en contra, porque vive en el miedo, en el temor, en la acusación, ¿no? Y pues, eso es lo que interpreto de este párrafo. ¿Alguien quiere compartirnos? Adelante. ¿No se escucha nadie? Yo estoy de acuerdo contigo, Ime, con lo que comentaste. Gracias. ¿Alguien me puede hacer favor de leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, yo te lo leo. Gracias, Aure. Mira, dice... Uy, está bien chiquito. Ujú. ¿Segura que solamente el 5? No, te sigues hasta 5 y el 6. 6, ¿no? Te sigues Ajá. hasta el 6. Ok. Dice, existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo la luz. 6. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. 7. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te libera de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Y me parece que el siguiente párrafo también va ligado. ¿Te lo leo? Sí, por favor. Sí, 8. De acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo. Ok, ahí nos quedamos, que el 9 tiene gran parte de eso también. Bueno, pues aquí efectivamente está, en estos párrafos, está citando varias frases de la Biblia en donde cómo las percibimos, ¿no? Cómo nos enseñaron incluso a percibirlas en la iglesia y cómo las podemos reinterpretar si decidimos escuchar al Espíritu Santo, ¿no?
Y dice, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero habla de que es lo valioso en mí, ¿no? ¿A qué le doy yo ese valor? Y si yo le doy algo, algo bonito, bueno, lo vamos a poner. ¿Qué será bueno en mi vida que puedo sembrar y cosechar, no? Pudiera ser la honestidad, ¿sí? Pudiera ser el amor, ¿no? Entonces eso es a lo que yo le doy ese valor, ¿no? Y es lo que voy a cultivar y es lo que voy a cosechar, ¿sí? Pero no está hablando de la otra interpretación, ¿no? Y luego dice, mía es la venganza, dice el Señor. Y aquí efectivamente nos recuerda que las ideas se expanden solo al compartirse, ¿sí? Y la venganza no se puede compartir, ¿no? No se puede expander. Entonces, ahí, bueno, yo siento que quiere decir, entrégamela, dámela. Ya está ahí, ¿no? Ujú. Y luego dice, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, corregiré, ¿no? Corregiré las ideas de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Corregiré, pero no esa aseveración de castigo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, esa es una interpretación del ego para mantener viviéndonos del pasado y generando el mismo futuro con nuestro con el pasado. Ujú. Luego dice, bueno, hasta ahí llegamos. ¿Alguien quiere compartirnos algo? Sí, nada más un poco acerca del párrafo 6, en donde dice, considerar que algo es valioso es lo que lo hace valioso para ti. También entiendo que no solamente con las cosas buenas, como dice Ime, como la honestidad, sino también con las cosas que no están consideradas como buenas, ¿no? Como negativas. Si tú consideras que para ti es valioso cultivar en ti mismo el miedo, la venganza, el ataque, pues eso es lo que cosecharás para ti. Esto es lo que será valioso para ti y lo cosecharás para ti mismo. También, ¿no? No Claro, solamente lo bueno o lo bonito, sino también lo otro, ¿no? sí, Ujú. Sí, sentimientos de ataque. de ataque. Gracias, Gaby. Sí, es correcto porque pues tenemos esa libertad de elegir, ¿no? Ujú, Entonces tú eliges ujú. lo valioso, yo elijo qué es lo valioso para mí, qué voy a cultivar Exacto, y pues qué es lo que estoy cosechando, ¿no? Nada más que después no exacto. digo, pero porque a mí. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me están haciendo aquello? Pues si tú estás cultivando eso, tú Es, estás cosechando también eso. exactamente. Muchas gracias, Gaby. Jackie, ¿me podrías? Pero a lo mejor está ocupada. Ujú, puede ser que sí. Si quieres, te Siguiente, lo leo por favor. Primero yo. el 9. ¿Cómo? Si Sí, quieres, te sí, lo leo. pero va a hablar Aure. Ah, Ok, claro, sí. nos va a compartir. Adelante, Aure. Sí, mira, yo en la 8, dice, de acuerdo con la interpretación del ego, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Es una aseveración especialmente cruel. Cuando lees esto, no sé si a ti te pasó, a ustedes les pasó, que en la Iglesia Católica te decían que lo que hicieran tus padres, tus abuelos, o sea, no sé si uno de ellos fue, no sé, una bruja, ¿no?
ese pecado que cometió te seguía persiguiendo a ti. De hecho, hace tiempo una persona me decía, es que el papá de mis hijos me fue infiel. Entonces mis hijos le van a ser infieles a sus esposas. ¿Por qué? Porque esto se sigue hasta la 4ª generación. Entonces, más que nada, está como derrumbando esa idea que nosotros teníamos de que algo malo nos va a pasar por lo que hayan hecho nuestros ancestros. Y lo que hayan hecho nuestros ancestros no tiene nada que ver con nosotros. Que, bueno, apenas veíamos la película de, ¿cómo se llama? Mi otra yo. Mi otra yo, que hablaba acerca de eso, ¿no? Y yo cuando la vi dije, ay, está hermosa esta película. En lo único que no estoy de acuerdo es que un antepasado mío haya venido ahora sí que con mis palabras a cagarla fea y Sí. yo esté recibiendo ahora sí que la El consecuencia castigo. de sus actos, Ujú, que yo esté ujú. viviendo algo, pero por algo que hizo alguien más. Ajá, y no es cierto. O sea, soy yo misma la que me he hecho el daño a mí misma, pero no hay alguien Ujú, más que me lo pueda hacer. Y entonces, ujú. eso es en lo que yo no estoy de acuerdo con esa película. Con todo lo demás, se me hizo hermosa, ¿no? Se me hizo hermosa esa película, pero en esta parte yo creo que más que nada Jesús nos viene a decir, tienes que entender que no estoy castigando nada, te estoy castigando a ti por nada de lo que hicieron los otros. O sea, tú mismo, o sea, yo misma, con lo que decía arribita, con lo que sembré, yo lo he cosechado. Entonces sería así como que no quieres Ujú, espinas, deja de sembrar no sé, chayotes, ¿verdad? ujú. Empieza a sembrar chayotes sin espinas, ¿verdad? ya existen, ¿no? Ay, Entonces pero los de... nada más me dice, date cuenta de lo que has hecho y no con culpa, porque lamentablemente siempre lo vemos con culpa. Al menos yo, Sí. cuando empecé en el curso, era, bueno, está bien. Entonces soy responsable, yo soy culpable y no soy culpable. O sea, soy responsable, más no culpable. Nada más que el ego siempre me lo dice en contra de. A mí se me hace que tanto el ego como el Espíritu Santo son como un Google, el Google Maps, ¿no? El ego ve ve que vas por un buen camino, ve que ya vas direccionando bien y te empieza a decir, estás bien menso, te están viendo la cara. Y tú dices, entonces tengo que ser culera otra vez. Bueno, va. Y el Espíritu Santo, sin gritarte, sin decirte nada, nada más agarra y te dice como el Google, gira a la derecha. No, Ujú, así, ujú, él sin ofenderte, sin nada, te dice, gira a la derecha. Retórnate aquí y vuelve a tomar aquí. Así, con esa paz, con esa tranquilidad que nos habla el Google, así nos habla, nada más que el ego sí nos está gritando así, nos susurra al oído. Te estás dejando, al rato no te quejes y te lo vuelven a hacer y tú le haces caso. Yo le hago caso, ujú, ¿no? Entonces, ujú, creo que a eso va enfocado esto que nos dice Jesús. No eres culpable. Eres ujú, responsable, pero jamás culpable. Nada más date cuenta y corrige. ujú, ¿Sí? Muchas Sería lo gracias. que podría compartir. Muchas gracias. Continuamos, por favor, Gaby. Párrafo 9. Sí, el 9. Los impíos perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos, palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es, por consiguiente, incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino, donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él.
Ok. Esta parte de los impíos no se refiere a las personas, se refiere a los pensamientos, ¿sí? Y dicen los impíos o esos pensamientos impíos serán desechos, ¿sí? Dice, todos los pensamientos no amorosos solo tienen que ser desechos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos no amorosos? Aquellos que tengo pensamientos de ataque, de culpa, de miedo, de incertidumbre, ¿sí? De engaño, ¿no? Todo ese tipo de pensamientos macabros, tenebrosos, son los que serán desechos, ¿sí? Desechos. Dice, el ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento. Pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir, será reinterpretado. Nada más. Hasta ahí. Dice, para así liberarte del miedo. Entonces, por eso es que no es una lucha con el ego, ¿no? No necesitamos deshacerlo, luchar, acabarlo, aniquilarlo, matarlo, nada de eso. Solo es reinterpretar, ¿sí? Y dice, la parte de la mente que le diste al ego regresa simplemente al reino. Al reinterpretarlo, vuelve al reino, ¿sí? Donde a toda ella le corresponde estar. Y no es que vuelva, porque ya está, ¿sí? Dice, puedes declarar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Sí, sí, no porque no estoy, hay miedo en el reino. ¿No? ¿No? ¿Sí? Solo se está demorando esa compleción, pero el reino está a salvo. ¿Sí? Y bueno, pues eso es lo que les puedo compartir. Chicas, les he... Aquí me parece, bueno, me gustó mucho cómo explicaste este párrafo, porque sí es importante entender eso. Los impíos perecerán, o sea, no son las personas impías, porque no hay personas o cuerpos impíos, solamente hay pensamientos impíos. Esos son los que serán desechos. Si fueran a deshacerse las personas impías o los cuerpos impíos, pues todos nosotros iríamos ahí. Entonces, qué bueno que comentas eso, Ime, que no son las personas impías o los cuerpos impíos, sino los pensamientos los que serán desechos o los que serán reinterpretados. Eso estuvo muy bien. Ahí voy, aprendiendo de ustedes. ¿Algo más, Aure? No, todo bien. Ok, ¿nos puedes leer el párrafo 10? Sí. Gracias. Dice, no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Simplemente desestimará el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él, y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres.
Ujú. Bueno, aquí me recuerda, ¿no? Que no hay por qué temer. No hay un juicio. No hay el juicio final. No existe el juicio final. No va a haber un juicio final o un juicio, ¿sí? O un juicio. El juicio que me he dado yo, no hay manera de que el Espíritu Santo quiera darme una audiencia, ¿no? Audiencia para llevar a cabo ese juicio. Porque Él y Dios saben que yo estoy en el reino, ¿sí? Entonces, lo que sí puedo hacer es escuchar al Espíritu Santo para, pues para de alguna manera, tener otra percepción, ¿sí? Una percepción correcta, para corregir mi pensamiento, para, regresar a donde es mi lugar, ¿sí? A través de esa reivindicación de mí mismo, de saberme dónde estoy, ¿no? Pero pues no hay tal juicio, ¿no? Porque dice, no puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que dé fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. O sea, ahí está muy claro, ¿no? ¿Sí? Dice, apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios. Es decir, entrégale todas esas ideas erróneas a ese Tribunal de Dios y vas a ver que te va a regresar paz, ¿no? Te va a regresar, te va a ubicar en la percepción verdadera o en la verdad. Dice, pues va a declarar siempre sin lugar un caso, ¿no? No existe tal caso, no hay algo que enjuiciar, que llevar ante un juez, ¿no? Por consiguiente, lo que afirma es la verdad. Siempre va a afirmar la verdad cuando tú entregues ese caso, cuando tú lo expongas, ¿no? Hace poco a mí me pasó que dije, bueno, me siento como deprimida, me siento como frustrada, me siento como... Y entonces, tiene que haber un culpable, ¿no? Tiene que haber un culpable. Pero después también dije, bueno, a ver, Espíritu Santo, yo te entrego esto que estoy sintiendo y que quiero encontrar al culpable, ¿sí? Te lo entrego. Y entonces me pareció muy interesante porque escuché y me di cuenta que no ha habido ningún culpable. No existe ningún culpable. Sí soy responsable, pero no es los demás. Yo soy responsable de lo que he venido sintiendo, de lo que yo elegí hacer para encontrarme donde estoy ahora, ¿sí? Pero yo soy responsable. Entonces, me di cuenta cuál fue mi responsabilidad ahora y entonces estoy corrigiendo mis pasos, estoy corrigiendo mi percepción, ¿sí? Pero no hubo un juicio, no hubo culpables, no hubo a nadie quien atacar, ¿no? Y eso fue muy, muy bonito porque de alguna manera el sentimiento desapareció y cuando quiere venir, porque me viene otra vez la voz del ego a hablarme, ¿sí? Me acuerdo que no hay culpables, que solo he sido responsable yo y que tengo que trabajar en eso para llegar a donde quiero estar, a sentirme como me quiero sentir, ¿sí? Pero sí,
Ujú. Y es cierto, vuelvo a escuchar la vocecita, como dice Aure. Pero bueno, no hay tal juicio porque dice, su veredicto siempre será, tuyo es el reino, tuya es la paz. Dice, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que Lo eres. que eres. Y eso me pasó, ¿no? Me lo Ujú. recuerdo. Lo intenta nuevamente el ego, pero otra vez apelo al Espíritu Santo y me lo agarro. Me agarro de ahí y digo, "Ay, no, Sí, y no es, ¿no?" Y pues eso me pasó. Muchas gracias. ¿Alguien quiere extender? sí, qué bonito. Em, bueno, tal vez sí podría comentar algo. Es interesante esta parte eh, del párrafo 10 donde dice, no puede haber caso contra un hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Y recordamos entonces también lo que la Iglesia Católica nos decía con los mandamientos, ¿no? No levantarás falso testimonio. Y esa cita también, ese mandamiento, también es muy claro y está escrito de esa manera. No dice que yo no que quiera o no quiera levantar falso testimonio, sino que dice, no levantarás, o sea, no lo harás porque no puedes. Y no puedo levantar falso testimonio contra Dios porque no puede haber caso contra un hijo de Dios. Y cualquier testigo que quiera dar fe de la culpabilidad del Hijo de Dios o de cualquiera de los hijos de Dios está diciendo al mismo tiempo que también Dios es culpable. Y eso es totalmente imposible. No puede ser. Entonces ahí entendemos también ese famoso mandamiento, ¿no? No levantaré falso testimonio porque no puedo hacerlo. Si levanto testimonio contra un hijo de Dios, estoy levantando testimonio, falso testimonio contra Dios, y eso es algo imposible. Y luego más abajo dice al final eh, que el Espíritu Santo solo puede dar testimonio de la verdad, o sea, de que el Hijo de Dios es inocente. Esa es la única verdad. Y su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Y como para el Espíritu Santo no hay diferencia entre lo que eres y lo que tienes, por eso aquí dice, tuyo es el reino, tú tienes el reino, pero al mismo tiempo tú eres el reino. Entonces él con hablarnos, con darnos el testimonio de la verdad, nos está diciendo lo que realmente somos y lo que tenemos. Es lo que podría compartir. Hola, buenas noches. Yo quiero, Buenas noches. Buenas noches. yo quiero aportar una idea, tal vez saliendo un poquito, pero relacionado con lo que menciona Gaby, del mandamiento, de no puedes levantar falso testimonio. En algún libro leí que los mandamientos se manipularon para manejarlos como mandamientos, como órdenes, mas no lo son, son sentencias que caracterizan al Hijo de Dios. Y que Claro. no matará, no mentirá, no levantará falso. Todo eso es una característica del Hijo de Dios por la misma que estaba diciendo Gaby del falso testimonio. Entonces, no es que nos ordenaron y que aquel que falle a ellos, pues ya pecó y todo eso. No, esos son otros rollos que no, ya habíamos mencionado como nos enseñaron erróneamente con culpa y con castigo. Pero ciertamente lo que dice Gaby de ese mandamiento y aplica en el enunciado que estábamos analizando, pues aplica en los 10 que serían, no serían mandamientos, serían características del Hijo. Exacto. Sí. Gracias, Omar. Bueno, pues, ¿alguien más? Sí, yo. Bueno, yo nada más. Ok, Aure. No, Sí. Gaby.
Termina, Gaby, termina. Bueno, nada más quería así corroborar esto que dice Omar, es muy cierto y estoy muy de acuerdo con él. Obviamente esos que se les llamaron mandamientos, que no eran tales mandamientos, la iglesia les puso mandamientos, como que era algo que Dios mandaba hacer, pero ¿para qué? Para que el hijo tuviera miedo de que si no lo hacía, obviamente iba a ser castigado. Y aquí entendemos eso, puesto que en lo que anteriormente leímos en el párrafo 4, dice que a juicio del ego, la Biblia es algo temible, a su Sí, juicio, pero no se había hecho para eso o no se había escrito para eso. La iglesia distorsionó, las personas distorsionamos, pero en realidad los dichosos mandamientos solamente son características del hijo. No puede levantar el hijo falso testimonio ni contra él mismo ni contra su padre porque es algo imposible. Entonces, sí, muy de acuerdo con lo que dijo Omar. Gracias, Omar. adelante, Aure. Sí, mira, aquí cuando dice, apela juiciosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Dice, desestimará todo el caso contra ti. Yo aquí lo veo y no recuerdo dónde. Bueno, yo lo leí, no me acuerdo, pero hablaba de un testigo. Ah, sí. Dice, todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Aquí, cuando habla de los testigos, yo siento que habla de los testigos de nuestros propios pensamientos. Yo lo veo así. Cuando una persona se siente culpable o se sabe culpable, no sé, yo lo veo como un niño chiquito, ¿no? A un niño chiquito, no sé, agarra un dulce y tú le preguntas, ¿quién lo tomó? Inmediatamente te das cuenta que sí lo tomó porque le hace, no, yo no fui. Y le hace, no. O simplemente se agacha y le hace, cuando está aceptando su culpabilidad, ¿verdad? Te demuestra, ¿no? Entonces, nosotros, como que nuestra vida ha sido, al menos la mía, ha sido sentirme culpable y cada que alguien venía y me atacaba, así como en el primer párrafo, segundo párrafo, cuando hablaba del pasado y del futuro que, a ver, ¿cómo dice? Te lo leo textualmente. Dice que aquí dice, induce los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado. Entonces, creo yo que en mi vida siempre he sentido que el pasado me persigue y que en algún momento me alcanza y que en algún momento me traga o me hace pagar lo que yo creo haber hecho, ¿no? Entonces, si yo me sintiera inocente, yo no acepto esa culpabilidad. No la acepto. O sea, desde el momento en el que alguien me dijera, tú eres culpable, yo diría, no es cierto. No es cierto. Pero como mi vida ha sido sentirme siempre culpable y siempre aceptar el juicio que otros ponen sobre mí, supuestamente, ¿no? No es que otros lo pongan, es lo que yo creo de mí, que otro viene y me confirma, ¿no? Entonces, como he vivido toda mi vida así, yo creo que tengo demasiados testigos que podrían decir que yo soy culpable. Y entonces aquí Jesús me lo dice, no importa cuántos testigos traigas, no es cierto, tú eres inocente. Y aquí se me hace que eso es lo bonito, porque es más, ni siquiera me está diciendo, o sea, sí me dice que traigo testigos, pero no me dice que haya alguien, una parte acusadora. No me dice, hay alguien que te demandó, ¿no? y que quiere tu cabeza. No me está diciendo eso, me dice, tú misma quieres tu propia cabeza. Yo misma estoy pidiendo mi propia cabeza, porque después me lo dice, desestimará
el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Y me dice, tú lo preparaste, tú misma querías tu cabeza, tú misma te querías ver culpable, pero no importa lo que hagas, yo te veo inocente. Y dice, lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. Y eso a mí me pasa, ¿no? En el mundo creo que todo me da la razón, ¿no? Todo me da la razón. Así como cuando mis hijos ya no estaban conmigo, yo sabía, porque yo soy mala, ¿no? Yo sabía que iba a llegar el reclamo, yo sabía que iba a ver algo por ahí que se habían guardado y que en algún momento lo iban a sacar. Y siempre creo que tengo la razón. Y Jesús viene y me dice, da gracias de que no tienes la razón. Porque si tuvieras la razón, serías culpable. Pero no la tienes, no la tienes. Entonces, en esa parte yo la veo tan liberadora, tan de que me dice ya, ayer en la charla que tenía yo con Jackie, le decía que esa frase de AA que dice la guerra terminó, esa es la guerra que yo tenía contra mí misma, la que yo venía luchando contra mí, contra ponerme el pie a mí misma sola, y que llegó el momento en el que digo, ya, hasta aquí, yo ya no puedo más. Y mi parte atacante ya no puede más. Así que lo único que puedo hacer es rendirme. Y rendirme y decir, ya, enséñame el camino, Jesús, porque yo ya no encontraba yo la salida, ¿no? Y él inmediatamente corre a mi auxilio, ¿no? A mí me gustó esa parte que decía que el día de hoy te das cuenta de por dónde ibas y simplemente direccionas, ¿no? Vuelves a redireccionar y dices, ya. Entonces, creo que en ese camino vamos. Sí. Y pues, sería lo que podría yo aportar. Muchas gracias, muchas gracias. Alguien que nos lea el siguiente, por favor. Sí, a Omar nos va a leer el 11. Ok. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego. Y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Está muy bonito y apoya lo que acaba de comentar Auren, ¿no? Dice, cuando yo dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Esa luz es ese despertar, ¿no? Me imagino cuando yo era niña y desperté, tengo un recuerdo cuando tenía yo como 3 años y tuve uso de conciencia y al despertar, lo que vi y lo que recuerdo es una luz blanca y que yo estaba en una cama con unas sábanas blancas, ¿no? Que se proyectaba todavía más esa luz, ¿no? Entonces, desperté y fue a partir de ese momento que tengo como esa conciencia, ¿no? De despertar. Entonces, a esa luz me imagino yo que se refiere Dios, ¿no? Cuando yo he venido, dice, cuando dije yo he venido como una luz al mundo, es compartirla, ¿no?
Dice, recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego. Y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. Ese espejo tenebroso del ego, yo lo relaciono con él cuando juzgo, ¿no? Y me lo está poniendo como referencia de espejo porque es algo que yo resolví ver, que yo quise ver en el hermano. Entonces se está dando, ¿no? Pero es algo que yo he decidido ver, ¿sí? No es que mi hermano esté haciendo aquello que yo estoy percibiendo. Yo he decidido percibirlo de esa manera. Puedo entregárselo al Espíritu Santo y escuchar su voz y ver la verdad, ¿no? Entonces dice, recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. Es decir, no escuches, no hagas caso, no veas eso que quieres ver, que estás viendo. No, no es eso. Eso que estás viendo no es. Dice, todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. ¿Sí? Y es esa parte, ¿no? Como hace un momento les comenté, yo estaba queriendo buscar un culpable. Estaba buscando un culpable, ¿sí? Ahí quise mirar, ¿sí? Ahí quise. Pero más adelante me habla de la paciencia. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo misma. Yo he tenido que apaciguar o apacientar esos pensamientos del ego para poder tener esa lucidez, ¿no? Esa percepción correcta y poder también tener paciencia conmigo para ver realmente lo que es, para encontrar la verdad y pues hacerme responsable, hacerme cargo de lo que estoy mirando. ¿Sí? Dice, ¿no es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? ¿Sí? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad es la voluntad de nuestro Padre, ¿sí? Aquí está hablando Jesús, ¿no? Se refiere Jesús a que de alguna manera Él nos ha mostrado, nos ha enseñado, ¿sí? Cómo, hacia dónde mirar. Y lo ha sido tan pacientemente, tan constantemente, tan quietamente, ¿sí? Dice que espera a que yo decida. Y nos ha mostrado cuál es la verdadera voluntad de nuestro Padre. Dice, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita, ¿no? Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Es decir, nuevamente nos exhorta, o sea, esto es una cadena de amor, ¿no? Yo he tenido esa paciencia, escuché al Espíritu Santo, descubrí la voluntad del Padre, te la muestro y te la muestro y te la muestro a través del Espíritu Santo y solo está en ti decidir cuándo la quieras ver, cuándo quieras mirar hacia ese lugar, ¿no? Y dejar de mirar, pues, el espejo del ego. Bien, pues, ¿quién quiere compartirnos? Sí, yo, mira, ahorita mientras leías, me acordé de unas cosas. Bueno,
dentro del curso, vas conociendo a gente que está estudiando el curso y que te pregunta, siempre he escuchado eso, ¿no? Siempre te pregunta, oye, esta persona es alcohólica, ¿yo qué tengo de ella? Yo no tengo nada de ella. O sea, ¿por qué? ¿Por qué llega a mi vida? ¿Por qué tengo que convivir con esa persona? ¿Por qué tengo que convivir con una persona que es grosera? O luego decimos, ay, no, es que fui a, no sé, salí a la calle y me encontré un tipo, vulgar, y por más que yo dije, no, es que es el hijo de Dios, es el hijo de Dios, y quise verlo con amor, no pude verlo con amor, y luego dije, bueno, voy a encontrarle qué tiene de mí, ¿no? Y siempre decimos eso, ¿no? Entonces, ahorita que tú estabas leyendo, dice que siempre buscamos el espejo tenebroso. O sea, que nos queremos identificar con la otra persona, pero en lo malo. No estamos buscando lo bueno. Estamos buscando el espejo malo. Y por lo regular nos encontramos. O sea, lamentablemente yo me he encontrado en muchos de esos espejos me he encontrado y he dicho, yo hice lo mismo. O sea, ya la regué igual, tal vez no de la misma forma, pero en otra similar, pero estoy haciendo lo mismo, entonces ya, voy a dejar de juzgar. Y en realidad no estoy dejando de juzgar, en realidad estoy así como que echándome cargas al hombro y decir, es que soy bien mala, es que yo no voy a cambiar nunca, es que cuándo voy a encontrar la paz de Dios, ¿no? Y ahorita me lo está diciendo claramente, deja de buscarte en los espejos tenebrosos, porque no es en esos. O sea, me dice, empieza a ver a tu hermano en paz, al menos así lo alcanzo a percibir ahorita, ¿eh? Si te dijera yo que eso, lo he venido practicando, es mentira, porque ahorita me cayó el 20. No, dije, o sea que lo que yo tengo que hacer es respetar el camino del otro, respetar lo que esté viviendo y no tratar de identificarme con él en el ego, sino identificarme con él, pero en el amor, ¿no? Lo que yo les decía, yo siempre, cuando peleaba yo con Daniel, cuando empezamos el curso, yo decía, pues enséñame, ¿no? A mí no me digas lo bonito del curso, a mí enséñamelo, ¿no? Y siempre era mi pleito, hasta que un día entendí que yo no tenía por qué estar viendo sus errores, qué era lo que hacía. Eso no era lo que me estaba enseñando. Él me estaba explicando el curso a cómo tenía que llevarse. O sea, y la que tenía que tomar cartas en el asunto era yo. Y entonces, como no lo entendí por la buena, viene la muerte de mi papá y a las malas tuve que entender que la sanación era de mi mente y que tenía que practicarla yo. No era necesario que la practicara, o sea, simplemente yo. Entonces creo que con este párrafo me está diciendo, empieza a identificarte con lo que tú eres, o sea, con el espíritu. Empieza a ver a tu hermano como parte de ti sin ponerte las etiquetas del borracho, del grosero, del vividor. O sea, no de esas etiquetas. Ponte las etiquetas del amor, nada más. Entonces, te digo, me acaba de caer el 20. Es lo que tendría que aportar. Muchas gracias, Aure. ¿Nos apoyas con el 12? Claro que sí. Dice, ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Mira, justo lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios, en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento, porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios le dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo
tal como lo recibiste. Una conclusión muy bonita, ¿no? De cómo realmente podemos abolir el tiempo, ¿sí? Y permanecer en la eternidad. Y además, a través de abolir ese tiempo, ¿sí? Dice, Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Es la única bendición que realmente puedes dar, ¿no? Pues es verdaderamente bendito. Esa parte está súper hermosa, ¿no? Porque yo aquí, en este mundo, estando en este tiempo, no bendigo. Porque la mejor bendición es estar en la eternidad, ¿no? Y es extenderla, compartirla a mis hermanos, ¿no? Ujú. Pues eso es lo que yo les puedo compartir. Ok. Aquí es interesante, si me permiten compartir algo, que cuando nos habla de la paciencia infinita, a veces pensamos que paciencia infinita es esperar por siempre, tener paciencia por siempre, como estar aguantando algo por siempre. Y nosotros entendemos eso como paciencia. De hecho, aquí en México, bueno, solamente Jackie que está en Perú, pero aquí en México sabemos que, por ejemplo, es un ejemplo, que las instituciones sociales como de salud, como el seguro, como el ISSSTE, donde van los pacientes, esos pacientes pueden estarse esperando ahí a ver hasta cuándo los atienden. Por eso se llaman pacientes, porque se pueden esperar eternamente a que los atiendan, si es que los atienden. De hecho, hasta hay memes, ¿no? De que ahí está una calaca que apenas va a pasar a su cita en el Seguro Social. Entonces, a lo mejor valdría la pena aquí replantearnos lo que Jesús nos quiere decir aquí con paciencia. Al estarnos hablando del tema del tiempo y la eternidad, entonces tal vez la paciencia infinita no tiene que ver con el tiempo, porque si tuviera que ver con el tiempo, entonces esa paciencia sí realmente sería esperar algo por siempre. Por eso hay un dicho que dice que la esperanza es lo último que muere. Tú te puedes esperar todo el tiempo que quieras, ¿no? Al fin que muere hasta el último. Entonces, a lo mejor no se trata de esperar algo en el tiempo, sino que paciencia infinita a lo mejor podríamos entenderlo como esa paz que puedes compartir con tu hermano al verlo a él también desde su paz y desde la eternidad en donde él se encuentra. Esa paciencia infinita es la que produce resultados ahora, en este mismo instante. Lo que nosotros esperamos en el tiempo no produce resultados ahora, produce resultados, pues quién sabe cuándo, si es que los produce, ¿no? Estamos ahí esperando algo que quién sabe si va a llegar. Pero la paciencia infinita de la que habla Jesús aquí es la que se encuentra precisamente ahora, por eso produce resultados ahora. Y el ahora es un momento que está fuera del tiempo, que ya le pertenece a la eternidad. Entonces, podemos esperar pacientemente o con paciencia infinita, porque sabemos que la paz está aquí ahora. No es para después, no es para mañana, no es para dentro de 10 años o 20, es para ahora. Y a ese ahora, a esa paz de ahora, es a la que tienes que traer a tu hermano, o es la que tienes que compartir con tu hermano, ¿no? Para que juntos salgamos del tiempo y nos ubiquemos en la eternidad, que es donde Dios nos ubicó.
Eso es lo que puedo compartir. Muy claro, Gaby, muchas Muy gracias. bonita la reflexión, gracias. Aure. Sí, totalmente de acuerdo con Gaby. Sí, a mí aquí se me hace así. Dice, la paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora. Hace que el tiempo se haga innecesario. Recuerda que dice que el tiempo solamente, o sea, no fue creado por Dios, pero sí es utilizado por Dios. O sea, no pertenece a la eternidad, ¿no? O ni pertenece al cielo, ¿no? Pero sí es utilizado por Él porque es algo en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, cuando me habla de esto, yo lo entiendo así, que esa paciencia infinita es la que tenemos que tenerle a todos. A todos, lo que yo decía hace rato, ¿no? Que cuando yo empecé el curso, yo decía, a ver, enséñame, ¿no? Le decía a Daniel, enséñame. A mí no me estés hablando bonito, a mí enséñame cómo se practica, ¿no? Por ejemplo, él me decía, es que, digamos, en un pasaje del curso, decía que solamente yendo con tu hermano, ¿no? Y él es antisocial, ¿no? Entonces le decía, pero a ver, dime, un ejemplo, sácame un ejemplo de cómo. Siempre le decía yo así. Entonces, eso es lo que me dice, ten paciencia, o sea, ten paciencia, deja de querer que otro te enseñe, tú muestra la paciencia, ¿no? Y yo aquí lo veo así, yo tengo que ser paciente para ver a las personas que no quieren entender, ¿no? Que yo quisiera que cambiaran, pero que no quieren entender, ¿no? Y que como no quieren entender, pues yo tengo que hacerme a un lado y dejar que ellos caminen su propio camino, ¿no? Y dejar de querer que sea mi camino, ¿no? Porque hay también de repente decimos que al cielo se entra de dos en dos. Y yo a fuerzas me quería llevar a Daniel, ¿no? Decía, bueno, pues si se entra de dos en dos, pues yo me llevo a Daniel. O sea, yo no quiero a nadie más, yo quiero a Daniel. Y dice que es de dos en dos, pero no, tú no eliges tampoco con quién entras, ¿no? Y yo a fuerza quería que fuera él, ¿no? Entonces, en esto es lo que me dice, sé paciente con todos tus hermanos, así como yo fui paciente contigo. Él ha sido muy paciente conmigo, la he regado un buen de veces y él me vuelve a poner otro camino. Yo llegué a AA, no, más bien mi primer contacto con el Espíritu Santo fue a través de la iglesia. De hecho, me hice catequista, fui a encuentros conyugales, o sea, fueron mis primeros encuentros con él. No entendí, me dijo, bueno, te mando un AA, está bien. No entendí, llegó el curso de milagros. Entonces me dice, si yo he sido paciente contigo, ¿por qué tú no podrías tener paciencia con los demás? Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, está bien, voy a tratar de ser paciente. Y me dice, no trates. Porque el tratar es alargarlo y darle tiempo al tiempo. Y me dice, no trates, tú puedes hacerlo, puedes ser paciente. Así como cuando enseñamos a un niño a caminar y se cae y lo levantamos y se cae y lo volvemos a levantar y lo volvemos a decir. O cuando no aprende a hablar, mi nieta, a los perros les dice guau. Y es el guau, y es el guau, ¿no? Entonces yo cada que la veo nada más por las tardes y a veces todos los viernes. Entonces, cada que la veo llega y me dice, tú guau. Le digo, sí, mi calesi y mi frijol. Y entonces mi nieta ya me dice, a esi, ándale, ella es calesi. Y luego le grita, totoy, ¿no? A mi frijol le grita totoy. Y le digo, sí, dile a Totoy que venga, ¿no? Y poco a poco le voy enseñando las palabras con mucha paciencia. No le grito, no le exijo. Entonces, me enseña que así, esa paciencia que yo tengo con un bebé es la misma paciencia que debería de tener con otras personas y la que debería de tener conmigo misma. No seguir diciendo, otra vez la cagué. Otra vez estoy llorando. Porque mi idea de corregirme era, ¿vas a empezar con tus tonterías, Aurelia, otra vez?
cada que me ponía yo triste, bueno, decía otra palabra más fea, ¿verdad? Yo soy muy grosera y siempre decía, ¿vas a empezar otra vez con tus pendejadas, Aurelia? No, porque yo empezaba a sentirme triste y me empezaba a sentir mal y luego me ofendía yo y creía que con eso ya iba yo a reaccionar. Y entonces aquí me dice, sé paciente contigo. Incluso conmigo misma tengo que ser paciente y entender que no lo voy a entender a la primera, pero que no me voy a hacer tonta y no voy a decir, ay, es que esto no, ni no voy a tratar. Tengo que decir, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer, Jesús. De tu mano. Hoy entendí que es de tu mano, no de la de Daniel, ni la de Conchita, ni la de mis hijos, no es de ellos, de la mano de Jesús. Jesús, enséñame el camino. Así. Y creo que sería todo lo que podría compartir. Muchas Y gracias. ya aquí, córtale. Quién sabe si No, nos... Jackie, A lo mejor está creo que no ocupada. nos escucha. Perdón, Allá.